La comunidad de juegos móviles es una de las más nuevas en comparación al resto, sin embargo, tampoco es demasiado joven, hace alrededor de 15 años con la salida del primer iPhone y el auge de Android frente al resto de alternativas de la época, comenzó la era de los smartphones, y comenzó a consolidarse una de las plataformas más grandes de videojuegos. El concepto de un dispositivo ligero y pequeño que puedes llevar a todos lados, con la suficiente potencia para algunos videojuegos es una idea sumamente atractiva, sobre todo por la enorme masificación que tuvieron los smartphones y su rápida adopción, teniendo millones de usuarios en poco tiempo, haciendo que, desde sus inicios, fuese sumamente atractiva como plataforma. Cuando los smartphones comenzaron a ser lo que son, en aquel lejano 2009, la industria de los videojuegos estaba en un punto bastante interesante, con dos de las mejores consolas de la historia vigentes, la Wii de Nintendo y la Xbox 360, los últimos años de la Nintendo DS y la PSP, y a un par de años de lanzamiento de la 3DS y la PS Vita. Durante aquella época, a diferencia de ahora, muchas empresas se tomaban un poco más en serio a los smartphones, era una nueva plataforma, una nueva oportunidad para expandirse en un mercado que recién comenzaba a formarse. La propia Sony lanzó uno de los primeros smartphones gamer, el Xperia Play, un movimiento un poco raro tomando en cuenta que en ese momento existía la PSP, el celular era muy parecido a una PSP Go, y lo lanzaron con apenas unos meses de diferencia de la PS Vita, lo cual mostraba lo comprometidos que estaban con esta nueva plataforma, lanzando el Xperia Play con un catálogo de juegos como si de una consola se tratase. Muchos de ellos juegos de Gameloft, una empresa legendaria en el mundo de los smartphones, y muchos otros siendo ports o adaptaciones de juegos del resto de consolas. Durante aquellos primeros años, muchas empresas apostaban por la plataforma, con juegos de consola porteados a los smartphones, como Rockstar Games con los GTA, Bully, Max Payne, EA con los FIFA y algunas otras de sus franquicias, Ubisoft con los Assassin's Creed, entre varios más, y ya en esta época comenzaban los emuladores para smartphones. La mayoría de estos juegos eran de paga, algo relativamente normal en la época, también era común que muchos celulares ya vinieran con juegos preinstalados, o demos de juegos de pago, igualmente existían juegos gratuitos, siendo la mayoría de ellos juegos mucho más simples y casuales. Si bien en el principio los juegos de las empresas grandes eran de paga, el costo era sumamente bajo en comparación al resto de plataformas y ya desde aquellos tiempos eran sumamente criticados por su costo, pues había juegos que solo eran RAMs de juegos antiguos corriendo en un emulador, pero también había juegos muy buenos, y un costo mayor a $5 ya se consideraba exagerado en la mayoría de los casos. Y de ahí nació el mayor problema de la plataforma, Android, que al ser un sistema joven que ofrecía tanta libertad al usuario, la seguridad, en varios sentidos, no era la mejor y con aplicaciones de paga, que ya se consideraban caras, en un entorno con tanta libertad, la piratería era demasiado fácil, algo que ayudó a que en el futuro hubiese varios juegos exclusivos de iOS, pues no valía la pena sacar juegos de paga en Android que rápidamente serían pirateados. Juegazos de la época como Dead Trigger, que era un juego bastante bueno, de lo mejor de la plataforma durante varios años, y que solo costaba $1, fue enormemente pirateado, llegando al punto de que los propios desarrolladores decidieron poner al juego gratis, e hizo que el modelo de monetización cambiara bastante para la secuela. Lo ocurrido con Dead Trigger se vio impulsado por el deseo de Google de que el modelo de monetización fuese puramente basado en anuncios. Muchas cosas quedaron claras durante los primeros años del gaming en smartphones, desafortunadamente. Una de ellas era que los juegos de paga no eran la mejor opción, que los juegos casuales y gratuitos eran el camino a seguir, y que el modelo de anuncios dentro de la aplicación y las microtransacciones eran mucho más redituables. Sin embargo, con el paso del tiempo, la seguridad en Android mejoró y algunas empresas seguían apostando por juegos medianos y más serios. Recuerdo mucho un juego del 2015 llamado Implosión, un hack and slash que salió para Android y iOS, y posteriormente para Switch. Lo recuerdo como un juego muy entretenido, que fue muy bien recibido tanto en Android como en iOS, por ser un juego decente en comparación al resto, incluso sobresaliente, costaba $10 de lanzamiento, aunque creo que en el presente ya es gratuito, y hubo varios juegos más que intentaron tomar más en serio a la plataforma, que salieron posteriormente, juegos buenos, como Papers, Please, Very Little Nightmares, Pascal Swagger, y seguramente muchos más que no conozco, pero basándome en lo que la propia Google premia, no había mucho de dónde escoger. A la par de todo esto, el desarrollo de los emuladores en Android continuaba, emuladores de la Nintendo DS, de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la PSP, de Wii y GameCube, incluso de PS2, siempre como una alternativa muy buena para los celulares que daba acceso a un enorme catálogo de juegos retro, e incluso de consolas que en aquellos años recién terminaban su generación.
Yo fui parte de la comunidad Android cuando era un preadolescente. Ante mi imposibilidad de jugar en consola o PC, jugaba copias basura de juegos famosos de las demás plataformas, y como cualquier niño en aquellos tiempos, pagar por un juego me era imposible, por lo que piratear era una práctica común para mí y mi círculo de amigos. Recuerdo juegos como Bomb Squad o Worms, que jugaba en multijugador local con amigos, y ese es justamente mi punto. En aquellos años, sin la capacidad de acceder a una consola o PC, y tampoco a juegos de paga, era un pirata, que también jugaba juegos emulados, y eso representaba a la gran mayoría de la comunidad de Android. Un montón de niños y adolescentes que no tenían consola o PC, y recurrían a la piratería de los juegos medianamente buenos de Android que fuesen de pago, una comunidad muy conformista, que se alegraban de cualquier juego medianamente decente, sin importar qué tan agresiva fuese la monetización, mientras fuese gratuito y entretenido. Era suficiente, algo que las empresas acabarían por aprovechar en el futuro, con un montón de shooters multijugador y copias del juego popular del momento, juegos gratuitos, plagados de microtransacciones, muchos de ellos incluso pay to win, convirtiendo a la emulación en el punto medio. Si no querías jugar juegos llenos de anuncios y microtransacciones, pero tampoco te podías permitir una consola, tenías como alternativa la emulación. Con tantos emuladores en Android, y con el rápido avance de la potencia en los smartphones, en pocos años con un celular medianamente potente ya podías emular un montón de consolas, siendo, nuevamente, una excelente alternativa para quienes solo podían jugar en celular, pero también para quienes buscaran una consola portátil para juegos retro, pues como dije al principio, el concepto del smartphone como un dispositivo portátil capaz de correr juegos, y en este caso emuladores, es sumamente atractiva, haciendo que siempre esté presente la comunidad de emuladores a lo largo de la historia de Android, de alguna forma escapando de lo horrible que se volvía el mercado móvil, a la par de que salían cada vez más emuladores, y los existentes mejoraban. Durante esos años, aproximadamente desde el 2012 hasta el 2020, los modelos de negocio en juegos móviles estaban en constante cambio, pasando de unos cuantos anuncios en juegos gratis, a algunas microtransacciones, normalmente de objetos estéticos, a modelos pay to win, las lootboxes, los pases de batalla, como si los juegos móviles fuesen un terreno de testeo para el resto de plataformas, y la combinación de varias de estas prácticas junto con mecánicas en los juegos, crearon los patrones oscuros, un tema sumamente profundo que explica cómo en los años recientes lograron que los juegos móviles superaran al resto de plataformas en ingresos, y que los juegos móviles representen actualmente el 49% de los ingresos de la industria de videojuegos. No es porque ahora haya buenos juegos o que hayan mejorado. Esto es el resultado de un montón de juegos free to play, que funcionan con prácticas, mecánicas y métodos de psicología poco éticos para manipular a los jugadores, para, fundamentalmente, hacer que gasten cantidades ingentes de dinero en sus juegos, y muchos de ellos ya ni siquiera se pueden considerar como tal, están más cerca de ser casinos online, con el potencial de convertir a niños del presente en ludópatas en el futuro, pero como dije, es un tema sumamente denso que prefiero tratar en otro video. Empezando a cerrar con el video, en mi opinión los emuladores en Android son lo único que vale la pena, pues, quitando algunas excepciones de juegos genuinamente buenos de la plataforma, la mayoría de juegos populares de Android en la actualidad son multijugadores llenos de microtransacciones, juegos gacha o casinos disfrazados, mientras que en el terreno de la emulación, incluso un poco fuera de los smartphones como tal, existe un submundo de consolas chinas con emuladores que básicamente son celulares con Android, con una interfaz más adaptada a juegos y con un gamepad incorporado, que suelen ser medianamente económicas y de una potencia intermedia, con la capacidad de correr juegos de la mayoría de emuladores a mayor o menor calidad y estabilidad, demostrando que en efecto hay un mercado para los emuladores, y si bien en el presente, con plataformas como la Steam Deck y el resto de sus variantes, ya hay más alternativas, la emulación en Android sigue siendo una excelente opción. Inclusive, en el presente, ya existen emuladores que permiten jugar juegos de Windows en Android, claramente esto en los dispositivos más potentes, pero demuestra el enorme potencial de Android como plataforma, que no le hace falta potencia, más bien que sea tomada más en serio, cosa que dudo mucho que ocurra, al menos no en el futuro cercano. La manera en que funciona ahora es mucho más rentable para quienes han sabido aprovechar estos modelos de monetización tan agresivos, incluso superando muchas veces la recaudación de juegos AAA del resto de plataformas, y con las empresas desistiendo de hacer buenos juegos de paga, ya sea por piratería o por falta de apoyo. Es difícil esperar que algo cambie en el presente y en el futuro cercano, pero quién sabe, igual y en unos años esto cambia completamente. Mientras tanto, en mi opinión, la emulación continúa siendo la mejor alternativa, frente a un presente poco prometedor para una plataforma con tanto potencial.
También es cierto que Apple ha hecho algunos esfuerzos en tiempos recientes para tener un mejor catálogo de juegos, haciendo cosas como los juegos exclusivos de Netflix para la plataforma, trayendo juegazos como Ads, exclusivo de iOS, o juegos AAA, como el Resident Evil 4 y el Assassin's Creed, aunque estos últimos son más una forma de marketing para sus dispositivos. Esperemos que en el futuro cambie la percepción que se tiene de los smartphones y se vea la enorme oportunidad que se está perdiendo, y que estos juegos hechos con el único fin de obtener ganancias sin importar las consecuencias, terminen por ser reemplazados por algo mejor. Muchas gracias por ver este video. Si quieres apoyar a este proyecto, por favor suscríbete.